buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Después de hablar un poco de la industrialización, de la historia y de la estructura de la YPF, vamos a hablar ahora de lo que ya le llega un poco más a las personas que están viviendo alrededor. Vamos a estar enfocándonos hoy en la tierra y en el agua. Esto es cuando la llama se apague. Hay dos elementos que, en teoría, sostienen la vida, el agua y la tierra. Cuando hay vertidos o filtraciones industriales, los contaminantes se mueven, se acumulan y pueden permanecer años en el suelo o subsuelo. La cercanía de la refinería de la YPF en Ensenada con el río Santiago, el río de la Plata y la Reserva Natural Punta Lara agrava el problema. Cualquier fuga puede alcanzar estas zonas de agua y sedimentos. Un estudio del CONICET y la UNLP, lanzado en el año 2022, detectó, luego de tomar muestras del arroyo Las Cañas y de los canales del polo petroquímico de Ensenada y Berisso, concentraciones mucho más altas de cobre, plomo y zinc en la zona industrial, confirmando así un aporte directo de metales pesados por la actividad del polo. Por esto, decidimos hablar con el agrónomo Mariano Ranieri, que nos va a explicar un poco más el impacto que pueden llegar a tener espacios como la refinería de Ensenada en sus alrededores. ¿De qué manera influye la distancia entre la refinería y las zonas productivas o residenciales? ¿De qué manera influye? Claro, el estar tan cercano. Yo creo, sí. No sé, cuanto más cerca estás, estimo que la contaminación por ahí es más rápida. ¿Cuáles son los principales riesgos que una refinería puede generar sobre el suelo de su entorno? Todo eso que queman, los excedentes que queman, eso genera azufre que va al aire. Pero en los días de lluvia, sobre todo, lo que me explicaban es que eso baja a tierra y queda retenido en suelo. Y eso es lo que puede llegar a generar tanto fitotoxicidad para las plantas, con exceso de, por ejemplo, de azufre en este caso, o de otra cosa, un herbicida o lo que sea. Y lo que puede llegar a generar también es problemas en los microorganismos del suelo. El suelo no es algo inerte, sino que tiene vida. Y hay un montón de microorganismos dentro del suelo que indirectamente ayudan a la fertilidad de las plantas. Y si se afecta esa vida microbiana del suelo, indirectamente afectás a la fertilidad de las plantas o de los cultivos que vos querés que desarrollen. Claro, y podría ser, por ejemplo, que en muchísimos años se haga infértil esa tierra. Todo depende del nivel de contaminación. Lo que es la naturaleza, la biología, tiene mucha capacidad de resiliencia, de adaptarse a los cambios. Y depende mucho cuán grande es ese cambio, pero en definitiva termina adaptándose. El suelo tarda mucho en evolucionar. Miles de años. Y la parte más evolucionada es toda la parte de arriba, siempre es la superficie, y es lo primero que se degrada cuando vos lo trabajás mal, o lo primero que se contamina cuando pasa algo. Entonces hay que cuidarlo por eso, porque la resiliencia o ese cambio que necesita el suelo para volver a su estado original lleva muchísimos años. ¿Tenés idea, por ejemplo, de qué estudios o qué análisis se podrían hacer para saber si hay o no hay contaminantes? Nosotros tomamos muestras para ver el nivel de fertilidad, pero ese mismo tipo de muestra lo puedo llevar a otro laboratorio y te hacen el mismo análisis que le hacen al agua. Luego de la entrevista, pareció acertado indagar sobre si esto se refleja en la cotidianeidad de los vecinos de la zona. El agua es como que siempre está así. ¿De la canilla? Sí, de la canilla. Yo tengo tanque y más allá que tenga tapa o no, o sea, es así. El agua y la tierra son todo aquello que el paso del tiempo no borra, lo que se encuentra bajo la superficie. Generaciones y generaciones de ciudadanos de Ensenada han tenido que convivir con estas marcas, a veces invisibles y a veces no tanto. En el próximo episodio estaremos viendo cómo la contaminación afecta también otros aspectos de la vida cotidiana. Gracias por acompañarnos en este segundo encuentro. Esto fue Cuando la llama se apague.